De verdad, maravilloso. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a medida que los vemos entrar y saludar. De verdad que nos da muchísima alegría poder verlos, saludarlos, encontrarnos un fin de semana más acá, centrados en aquello que Dios quiere para nuestras vidas. La palabra como el elemento central, que es lo que gobierna todo lo que hacemos y todo lo que Dios ha puesto por delante de nosotros. Queremos decirles que si tú estás llegando aquí el día de hoy por primera vez o es una de tus primeras visitas, has llegado en un muy buen fin de semana, porque el día de hoy estamos comenzando una nueva serie llamada ¿Por qué? La verdad que me gustó mucho el título de esta serie porque se trata de aquellas preguntas que muchas veces tú y yo nos hacemos en lo personal, en lo privado, en lo interno, pero que muchas veces a veces nos da un poco de temor expresarlas o nos da un poco de pena poder hacerlo. Y entonces queremos dirigirnos a esas preguntas que muchas veces nosotros tenemos dentro de nosotros. Así que cada fin de semana vamos a responder una pregunta diferente y el día de hoy vamos a comenzar con una pregunta que estoy casi seguro que en algún momento de tu vida la has hecho o te has hecho esta pregunta a ti mismo. Y eso es, ¿por qué sigo haciendo aquello que prometí dejar? ¿Por qué sigo haciendo aquello que prometí dejar? Déjame darte un poquito de contexto alrededor de esto. Quiero contarte una historia. No es una historia que en particular me sienta demasiado orgulloso en contarla, pero quiero contárselas. Cuando yo estaba en la universidad, mis amigos y yo empezamos a agarrar, como quien dice, dos vicios. Uno de ellos era ir a jugar billar. Nos encantaba jugar billar y ustedes saben, el ambiente de los billares no es necesariamente como el de los chavos ahora que están en las plazas y que es muy juvenil y todo eso. Era un ambiente con mucho humo, mucha gente fumando, algunos de ellos tomando. Pero bueno, ahí estábamos con mis compañeros de la escuela. Y el otro que habíamos agarrado, del cual tampoco estoy nada orgulloso, era irnos a las maquinitas, al casino y empezar a jugar. Y entonces por un buen tiempo estuve yendo a esto del casino, a jugar en las máquinas. Me había picado bastante y la verdad es que había gastado bastante dinero que no tenía, dinero que no era una prioridad invertirlo en eso. Pero bueno, un día mientras regresaba a la casa de la universidad me pasó algo que nunca me había pasado en la vida. Y es que casi que al llegar a mi casa encuentro dinero tirado en la calle. Yo vi como el fajo de billetes, entonces lo tomé, volteé a ver a los lados, se le cayó a alguien, pero no había absolutamente nada ni nadie. Y entonces dije, bueno, Señor, creo que tú me estás mandando este dinero, dije. Y entonces me pregunté en ese momento, yo recuerdo haberme preguntado, ¿qué hago con este dinero? ¿Qué hago con esto? Y entonces se me ocurrió la brillante idea de irme a las maquinitas, al casino. Y entonces tomé un camión y me fui como unos 45 minutos ahí al casino donde íbamos con mis amigos, les llamé, les dije, oigan, me pasó esto, pero nadie pudo llegar, así que yo fui y empecé, pues dinero que no me había costado, empecé y por los primeros 5 a 10 minutos me empezó a ir muy bien, empecé a ganar algunas cosas. Yo había ya decidido dejar de estar yendo al casino porque precisamente mis papás ya me habían regañado, era algo que yo sabía que no estaba bien y que estaba mal utilizando mi tiempo y mi dinero, pero bueno, en esa ocasión se prestó muy fácilmente. Y entonces, después de quizás 45 minutos, una hora, aquel dinerito que se había multiplicado en los primeros 5 minutos, adivinen cuánto tenía después de una hora. 0, no, es más, tenía menos 100 porque otros 100 que traía por ahí, se los metí y me fue mal, me fue muy mal. Y regresé, justo dejé lo suficiente para regresarme en el camión a mi casa y venía triste, la verdad, porque yo había decidido hacer algo y no había sido consecuente
con esa decisión que había tomado. Y no sé si esto te ha pasado a ti, espero que no necesariamente, puede ser que te haya sucedido con otra área de tu vida, pero lo cierto es que todos de alguna forma, existe una realidad, existe una tensión entre nuestra conciencia y nuestras acciones, ¿no es cierto? A veces decimos una cosa, pero nuestras acciones demuestran algo diferente. Quizás este fue el año donde tú prometiste que ibas a buscar más de Dios, que ibas a pasar menos tiempo en las redes sociales, menos tiempo viendo videos chistosos y más tiempo buscando a Dios. Y quizás esto te funcionó por algún tiempo, pero ahora que estamos en agosto ya, esa resolución de inicio de año puede ser que haya perdido fuerza o haya perdido ese punch inicial que tenía. O quizás lo que prometiste fue dejar de pelear tanto con otras personas. Dijiste, voy a ser una persona más relax, más tranquilo, no voy a estar peleando con la gente tanto. Sin embargo, puede ser que haya sucedido que te continúas enganchando muy fácilmente ante cualquier provocación. O puede ser que en tu caso lo que prometiste dejar fue la pornografía. Tú sabes el daño que eso ha causado en tu mente, tú sabes el impacto que eso ha tenido en tu matrimonio o en tu familia y has decidido dejarlo, pero te encuentras de tanto en tanto cediendo, viendo contenido, siguiendo ciertas cuentas que tú sabes que no te van a traer ningún provecho en tu vida. Entonces, no sé exactamente cuál sea la tensión, puede ser en el área personal, privada, puede ser en el área relacional, como cuando, por ejemplo, decidiste dejar de decir mentiras. Estabas consciente en un momento de que estabas acostumbrado a cuando alguien te preguntaba por algo que no se dio, un resultado que no se logró, sacabas excusas, sacabas mentiras, pero en algún momento lo reconociste y luego vuelves de alguna forma a ceder ante esa presión interna que probablemente tienes. Entonces, no sé cuál sea exactamente tu situación. No importa si tú tienes 30 años de haber conocido de Dios y de reunirte en una iglesia, o si eres una persona que no se considera religiosa, pero de alguna forma tiene valores, tiene principios, tiene un cierto norte espiritual y moral en su vida. Y entonces todos nos podemos identificar con esta lucha que es una lucha real y es una lucha sincera en cada uno de nosotros. Si estás aquí el día de hoy, tengo buenas noticias para ti. Y eso es el hecho de que no estás sola y no estás solo en esa lucha. Es más, creo que todos en algún momento nos podemos identificar con esa lucha, pero más allá de eso, hay personas que han hecho un gran impacto para Dios, que Dios ha usado grandemente y que han tenido exactamente la misma lucha. Es más, vamos el día de hoy a escuchar lo que el apóstol Pablo es probablemente uno de los cristianos más reconocidos en la historia del cristianismo. Es una de las personas más utilizadas por Dios. Él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. O sea, esos escritos, esas experiencias, esas cartas que él enviaba a diferentes lugares, personas e iglesias, Dios utilizó a este hombre para poder identificarse con nosotros, o más bien nosotros identificarnos con él. Y en Romanos capítulo 7, Pablo escribe algo que yo le llamo una confesión personal. Vamos a leerla juntos, ¿qué les parece? Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15 dicen lo siguiente: sabemos, dice Pablo, en efecto, que la ley es espiritual. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar de acuerdo con esto? Claro que sí. Pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado.
Fíjate, esto puede ser bien impactante porque a veces pudiéramos tener la idea que quien escribió esto es una persona que viene saliendo de 30 años en la prisión, acusado de homicidio, de robo, de extorsión, de secuestro. O sea, pudieras pensar que una persona de esa forma pudiera tener estas luchas, pero a veces no reconocemos que nosotros, como seguidores de Jesús, como personas que decimos, Señor, estoy abierto a escuchar tu voluntad, tu voz, tu propósito para mi vida, podemos tener estas luchas. Y dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo creo que no hay un pasaje en la Biblia más claro con el que podamos identificarnos con esta lucha que tenemos día a día, semana a semana, muchas veces. Puede ser que tú, esa lucha que tengas es en el área de las finanzas, sabes que tienes un presupuesto muy limitado, sabes que tienes todo designado y que tienes que ser muy cuidadoso, pero de repente se atraviesan las ofertas del Costco, ¿verdad? Y de repente esa invitación de vamos a caminar al Costco. Y yo me pregunto, o sea, ¿por qué una persona va a caminar al Costco sin intención? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Sales de ahí con galletas, sales con una alfombra que no necesitabas, sales con ya el enganche para un refrigerador nuevo, cuando el que está ahí te funciona muy bien. Es una presión demasiado grande, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos que aprender a tener esa lucha interna. Entonces, a veces lo que pensamos es, bueno, es que yo no sabía realmente, pero sabes, muchas veces nos damos cuenta que el problema no es tanto la ignorancia. No es que tú y yo no sepamos qué es lo que tenemos que hacer, porque conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, como esposo, tú sabes cuál es tu rol dentro del hogar. Tú sabes cómo debes tratar a tu esposa. La Biblia dice que debes tratarla como un vaso más frágil. La Biblia dice que tienes que amarla a ella incondicionalmente. Entonces, ¿lo sabemos o no lo sabemos? Sí, lo sabemos, ¿no es cierto? O quizás dentro de tu rol como padre de familia, tú sabes que lo que tienes que hacer es guiar a tus hijos en el Señor sin exasperarlos, dice la palabra. Sin que tú te conviertas en una persona que es una carga para ellos. O déjame ponerlo en un plano también muy personal, en tu vida sexual y en el área de la pureza, tú sabes qué es lo que quizás deberíamos de hacer como seguidores de Jesús. Dios nos llama a que nos conservemos puros en el área sexual, es decir, reservar toda la actividad sexual y íntima para el matrimonio, que fue la institución que Dios diseñó para poder disfrutar libre y plenamente de un regalo tan maravilloso. O puede ser con qué es lo que tú sabes que metes en tu cuerpo. Quizás son sustancias como el tabaco, como el cigarro, como diferentes cosas, y nosotros lo sabemos. Entonces, no es un problema de que no sepamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Tampoco es un problema que no tengamos las buenas intenciones. Todos los diciembres y eneros son la prueba real de que nuestras intenciones son buenas. Decidimos tener un estilo de vida más saludable, decidimos poder cambiar ciertas cosas dentro de nosotros que sabemos que no están bien, decidimos poder ser más generosos, menos egoístas, más entregados a los demás. Entonces, el problema tampoco es que no tengamos buenas intenciones. Quizás tú sales de un mensaje donde el mensaje es basado en la palabra y tú sales animado con respecto a lo que hay que hacer. O quizás sales de un tiempo de consejería porque has estado navegando retos, dificultades, problemas. Tienes ahí delante de ti una persona que te guía de acuerdo a la palabra, de acuerdo a áreas de especialización que ellos tienen, y tú sales animado en cierta manera, tú sales con esperanza, tú dices, esto es lo que yo tengo que hacer. El problema es que el lunes, el martes o inmediatamente después nos encontramos fallando
o siendo inconstantes en esto. Pablo continúa en su explicación de esta lucha y dice lo siguiente: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Quizás ese es tu caso. Tú te identificas con ese plan que Dios tiene para tu vida. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Entonces, tenemos una lucha, tenemos esta realidad y sabes, conocer la ley, conocer los mandamientos. La ley no es ni más ni menos que los 10 mandamientos y en realidad es mucho más allá de los 10 mandamientos. En realidad, imagínate que solamente en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos que se pudieran resumir, decía Jesús, en 2 cosas. Uno, ama al Señor por encima de todo en la vida y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 preceptos se resume toda la ley. Entonces, escuché algo que me llamó mucho la atención y quiero compartirlo contigo. La ley es buena para mostrarte a ti lo que está mal. Si no hubiera ley, probablemente no sabrías que codiciar es malo, que mentir y defraudar es malo. Entonces la ley en sí misma es buena. El problema es que la ley no tiene el poder para ayudarte a vencer y a superar esas áreas débiles, esas áreas de debilidad que tú y yo tenemos. Sabes, la ley es como un espejo. Imagínate que tú estás ahí en la mañana, estás frente al espejo y entonces la ley es como un espejo, te retrata, te muestra, te evidencia lo que está mal. Es un reflejo de lo que no está funcionando bien. Ahora, un espejo nos permite ver lo que no está bien. Sin embargo, un espejo no tiene la capacidad de limpiarte a ti. Imagínate esta situación, que tu cara está llena de tierra, está llena de lodo, y tú lo sabes, tú lo sientes, y entonces vas delante del espejo para dimensionar hasta dónde está la tierra, hasta dónde está el lodo. Y qué ridículo sería que tomaras el espejo y entonces trataras de limpiarte con el espejo. ¿No es cierto? El espejo te permite identificar la dimensión del daño, la dimensión de lo sucio que estamos muchas veces. Pero necesitamos algo más poderoso que la ley, que sea capaz de limpiar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y eso es el sacrificio de Jesús en la cruz cuando Él se entregó por nosotros. La ley te muestra la necesidad de un Salvador, y cuando nosotros vemos lo que ocurrió en Semana Santa, cuando fue crucificado Jesús, cuando fue sentenciado y cuando fue puesto en esa cruel cruz y resucitó al tercer día, ese sacrificio es realmente lo que nos limpia a ti y a mí. Así que, ¿cómo le hacemos? La pregunta que nos hacemos el día de hoy es: ¿qué podemos hacer y cómo le hacemos para poder superar los malos hábitos en nuestra vida de una vez y para siempre? ¿Cómo le hacemos para lograr cambios profundos dentro de nosotros mismos? ¿Y cómo le hacemos para tener victoria en esta área? Yo te quiero dar el día de hoy 3 consejos prácticos. Son 3 acciones que tú te puedes llevar que te van a ayudar en esta área. Así que vamos a entrar directamente en el número 1. Y el número 1 tiene que ver con lo siguiente: debes pensar en quién y no en cómo. Para superar un mal hábito que te domina, que te controla, que te tiene esclavizado, tú debes aprender a pensar en quién y no en cómo. Porque cuando pensamos en el cómo, la responsabilidad está del lado de ¿quién?
nuestra. Está del lado nuestro. Cuando decimos, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo tengo que leer muchos libros, tengo que ser fuerte, tengo que resistir, tengo que tener mucha fuerza de voluntad, y entonces recae sobre nosotros eso. Recuerda que la salvación nuestra no fue algo que dependía de ti. Dios no te salvó por ser una buena persona. Dios no te salvó por portarte bien. Dios te salvó por gracia, por medio de la fe, por medio del sacrificio de Cristo. Y entonces, si nosotros vamos al cielo por gracia, debemos también aprender a vivir nuestra vida diaria cristiana por gracia. No por la ley, sino por gracia. Y entonces tenemos que aprender a reconocer el quién. ¿Quién te salvó? Jesús te salvó. ¿Quién tiene el poder para santificarte? Y cuando hablamos de santificación, no estamos hablando ni más ni menos que del hecho de parecernos cada vez más a Cristo en nuestro caminar, en nuestro día a día, en nuestras reflexiones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras reacciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de Cristo. El cambio no se logra con base en la fuerza de voluntad o en la determinación. Se necesita algo más poderoso que eso. Fíjate entonces lo que dice el capítulo 8 de Romanos. En Romanos 7, tú lees la lucha que Pablo nos retrata a todos y a cada uno de nosotros. Pero en Romanos 8, en el siguiente capítulo, y yo te animo a que si algo puedes hacer práctico el día de hoy o esta semana, es ve y lee Romanos capítulo 7, ve y lee Romanos capítulo 8, porque en capítulo 8 está la respuesta de qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para ti. Te están acusando. Miren, ¿les ha pasado recientemente que alguien los acusa a ustedes? Les voy a decir, es un sentimiento bien feo, la verdad. Se siente bien gacho que te estén acusando, que estén interpretando tus intenciones, que estén señalando lo que está mal, que estén enfocados en demostrar que eres una mala persona. No sé si te ha pasado alguna vez o te ha pasado recientemente, pero el enemigo de Dios está constantemente tratando de hacerte sentir culpable. Pero Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, por medio de Cristo, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, debemos de enfocarnos en un quién, y ese quién es Jesús. Es el Espíritu Santo que mora dentro de todo creyente. Es el Espíritu Santo que habita dentro de ti y tiene una función muy importante. A veces es muy fácil para nosotros identificar a Dios Padre, al Dios Hijo, a Jesucristo, pero a veces olvidamos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, mora y habita dentro de ti. Y parte de su función es darte el poder para poder decir no a las apuestas, para poder decir no al rencor, para poder decir tú no me controlas chisme, tú no me controlas envidia, y que te pueda dar esa victoria interna dentro de ti. Pablo lo explica esto en otra epístola a los filipenses cuando les dice, fíjate bien, este versículo me encanta, y si hay otro versículo que te puedes llevar el día de hoy es este, porque es todo el plan revelado de cómo Dios te ayuda. Y dice lo siguiente, pues Dios, escucha bien esto, Dios es quien produce en ustedes, es decir, en los creyentes, en nosotros. Dios es quien produce, escucha bien,
tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Sabes cómo yo traduzco este versículo? Y es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Es: Dios te da la motivación para poder hacer cambios dentro de ti. Dios te da el impulso divino, Dios te da la fuerza, Dios te da la inspiración para venir y decir en los momentos quietos, ahí donde estás en tu mente, a punto de dormir, y te has dado cuenta que has hecho cosas que han lastimado a otros, y dices: wow, Señor, de verdad me equivoqué, de verdad herí una vez más a las personas que más amo. Y entonces es Dios quien te da la motivación, pero no solamente te da la motivación, sino que Él te da la ejecución, Él te da el hacer, Él te da la posibilidad de dar el paso de obediencia, de fe, de carácter, que te va a ayudar a cambiar y a hacer una diferencia. Ustedes y yo necesitamos motivación diaria para ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa, que ame, que respete a su marido, que lo tenga en alta estima, aunque no se lo merezca necesariamente. Necesitamos motivación para perdonar a aquellos que nos han lastimado y que nos han lastimado gacho y que nos han hecho sentir mal y que sabemos que no es justo cómo están procesando las cosas. Entonces necesitamos la motivación de Dios. ¿Y quién nos da esa motivación? Dios, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y no solamente eso, Él nos da el hacer, y necesitamos nosotros la disciplina para amar a nuestras esposas, para servirlas, para sacrificarnos por ellas. Necesitamos esos dos elementos. Así que no te concentres necesariamente en un cómo, concéntrate en un quién. Reconoce que el Espíritu Santo está dentro de ti y te da el poder para salir adelante. Ahora bien, hay una segunda acción que tú y yo debemos de seguir, que tenemos que hacer, y esto tiene que ver con lo siguiente. Número 2, debes andar en el Espíritu. Yo sé que este término es un término cristiano, de iglesia, religioso hasta cierto punto, pero lo que significa es algo profundamente real, práctico y aterrizado en tu vida en todos los aspectos. Tú y yo tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Ahora bien, Isaac, ¿qué significa esto de andar en el Espíritu? Bueno, la Biblia habla de que nosotros tenemos una naturaleza humana, nuestra carne, así le llama, y entonces cuando nosotros andamos enojones, criticones, envidiosos, peleoneros, andamos según nuestra naturaleza humana, andamos en la carne. Pero cuando nosotros, por el contrario, andamos pensando lo mejor de los demás, perdonando, ofreciendo perdón, pidiendo perdón, entonces andamos en la categoría opuesta a andar en la carne, y eso es andar en el Espíritu. Hay dos capítulos maravillosos para aprender a andar en el Espíritu: Romanos capítulo 8 y Gálatas capítulo 5. De hecho, el famoso fruto del Espíritu está en Gálatas capítulo 5. Pero antes de eso, Romanos 8, fíjense bien lo que dice. Dice: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente conforme a los deseos del Espíritu. Entonces, yo te hago la pregunta: ¿tu manera de pensar, tus pensamientos, están gobernados por tu naturaleza humana y pecaminosa, o están gobernados por la verdad de Dios y su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros? Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5. Dice: así que yo les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne,
porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces tenemos de un lado la vida en el espíritu, tenemos del otro lado la vida en la carne. Entonces, ¿cómo podemos aprender a reaccionar en el espíritu y no en la carne? Quizás es obvio, reaccionar en la carne es cuando alguien te levanta la voz, tu reacción inmediata y mi reacción inmediata es levantar más la voz, porque quiero que prevalezca mi pensamiento, mi manera de pensar, mi última palabra, y así somos la mayoría de nosotros. Sé que unos de ustedes son muy diferentes y eso es una maravilla. Felicidades a los que se casaron con esas personas, escogieron bien, pero habemos algunos que entre más nos hurgan ahí, entonces más sale eso de nosotros, ¿no? O quizás estás en tu trabajo y entonces ves que una persona es ascendida, ves que una persona es promovida y entonces piensas en tu mente, con razón andaba bien buscando quedar bien con el jefe, y yo la vi mal vestida en algún momento y vi que se fueron en el mismo carro, y entonces ahí empieza toda esa parte de envidia, de pensar lo peor, y entonces ahí está. Entonces es bien fácil reaccionar en la carne, en diferentes situaciones, en diferentes momentos en nuestra vida, pero el andar en el fruto del Espíritu es algo maravilloso también, y es lo opuesto. De hecho, el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, ustedes se lo saben, ustedes lo conocen, sus hijos lo han escuchado en Chipper y en Uno. El fruto del Espíritu es amor, díganlo conmigo, gozo, paz, ciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, y no hay ley contra tales cosas. Entonces, yo estoy seguro que si yo te pregunto de manera personal, ¿qué prefieres? ¿Cosechar el fruto del Espíritu o cosechar el fruto de la carne? Estoy seguro que tú me vas a decir, quiero cosechar el fruto del Espíritu. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para cosechar ese fruto? Bueno, algo interesante es que un mango no nace por sí mismo, ni tampoco crece por sí mismo. ¿O han tomado ustedes un mango, lo han enterrado o lo han puesto en agua y de repente ha crecido un árbol por sí mismo? Pues no. ¿Qué es lo que necesita hacer el fruto? El fruto necesita permanecer conectado. Y ese es nuestro tercer punto de acción el día de hoy. Debemos permanecer en Él. ¿En quién? En Jesús. Debemos permanecer en Él. ¿Qué significa permanecer? Para poder andar en el Espíritu, para poder ser controlados por el Espíritu Santo, yo tengo que tomar la decisión intencional de mantenerme dependiendo de Dios en mi día a día. Cuando viene una prueba de salud y siento que Dios me ha abandonado, o por lo menos las voces en mi mente alrededor me dicen que Dios me ha olvidado y que me ha hecho a un lado y que no soy importante, tengo que ser muy intencional en esos momentos para permanecer cerca de Él. Cuando vienen los problemas en nuestra vida, es bien fácil concluir que Dios es malo o que Dios no está interesado en mí. Pero ¿sabes una cosa? Cada vez más que voy avanzando en edad, en diferentes etapas de la vida, me doy cuenta que la bondad de Dios no depende de tus circunstancias. Es decir, no porque te haya ido bien en el trabajo y te hayan aplaudido un proyecto maravilloso y te haya ido muy bien económicamente, o porque tus hijos no porque todo esté bien significa que Dios es bueno. Claro, Dios es bueno en esos momentos, pero ¿qué va a pasar entonces cuando tus hijos se enfermen? ¿Qué va a pasar cuando pierdas el trabajo? ¿Qué va a pasar cuando tu salud sea afectada? ¿Sabes? Dios no deja de ser bueno.
Sus intenciones hacia ti no dejan de ser maravillosas. Entonces tenemos que aprender en nuestra vida a depender del carácter y la bondad de Dios, que es inconmovible, que no depende de tus acciones, que no depende de lo bueno que seas o de lo bien portado que estés esta semana. Su amor y su fidelidad y su bondad hacia ti es la máxima, y Él ya lo mostró al enviar a Cristo a morir por nosotros. Así que debemos permanecer en Él. ¿Qué significa esto? Bueno, Juan, el otro discípulo de Jesús, nos da una idea muy clara de esto. Dice en Juan capítulo 15, permanezcan en mí, dice Jesús, y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Tú y yo no podemos llevar fruto si no estamos conectados a Dios. Tú y yo no podemos cambiar áreas de nuestra vida, malos hábitos de los cuales nos lamentamos y nos arrepentimos de una manera sustentable si no dependemos de Él. Porque entonces confiamos en nuestra propia fuerza de voluntad, en nuestra propia sabiduría. Y la Biblia una y otra vez te dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no confíes en tus fuerzas, no confíes en tus habilidades. Tienes que permanecer en mí. Y dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, digámoslo todos juntos, iglesia, digámoslo juntos, nada pueden hacer. Nada verdaderamente importante, nada verdaderamente sustentable podemos hacer si no estamos conectados a Él. Así que, ¿qué puedes hacer para permanecer en Él? Número 1, no te vayas lejos. Cuando los problemas lleguen a tu vida, no te vayas. No pienses que Dios te ha olvidado. Cuando las cosas no salen como tú quieres, no pienses mal de Dios. Debes estar conectado al cuerpo de Cristo. ¿Y sabes cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros lo somos, la iglesia. Entonces, cuando tú vienes los fines de semana, cuando tú decides participar activamente en un grupo de crecimiento, estás asegurándote de estar conectado con Él. Es importante, es crítico en tu vida estas disciplinas espirituales. Debes estar comunicándote con Él. Y esto no es ni más ni menos que orar. Cuando vayas al trabajo, cuando estés en tu auto, cuando estés escuchando una canción, medita en la letra, dedícasela a Dios, ponle tus palabras, no tiene que ser nada sofisticado, no tiene que ser nada complicado. Decide seguir escuchándolo a Él. Escúchalo en su palabra, escúchalo en los mensajes, escúchalo en los devocionales, escúchalo en las experiencias de otros hermanos alrededor tuyo y lo que ellos están aprendiendo y cómo Dios está trabajando en sus vidas. Eso es algo maravilloso que Dios hace. Entonces, continuemos avanzando en este sentido. Entonces, una vez más, para recapitular y cerrar, ¿cómo tú y yo vencemos los malos hábitos en nuestra vida? ¿Y cómo le hacemos para venir y dejar esos malos hábitos de una vez y para siempre? Recordemos permanecer en Él, recordemos conectarnos con Él y no con una estrategia necesariamente, y recordemos esta verdad que es capaz de transformar tu vida. La voluntad tuya, la voluntad mía, puede empezar el cambio, puede iniciar el cambio, pero solamente el Espíritu Santo puede sostenerlo. Y quiero invitarte a que puedas ponerte en pie y que podamos tener un momento para conectarnos con Dios y decirle a Él que lo necesitamos en nuestra vida. ¿No es cierto? Así que quiero invitarte a que puedas
inclinar tu rostro en señal de respeto al Señor, cerrar tus ojos y conectarte con Él. Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, estamos reunidos como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, para recordar que no estamos solos en esta lucha, Señor, por convertirnos más como tú. Señor, que tú estás interesado más que nosotros en que nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras reacciones sean más como las de Jesús y menos como las de Isaac, menos como las de cada uno de nosotros. Señor, reconocemos que nosotros no podemos lograr este cambio solos, que te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos a ti y tú ya nos has dado la mejor herramienta espiritual para lograrlo. Nos has dejado tu Espíritu Santo, precioso, grande, maravilloso, que mora dentro de nosotros y que está allí para recordarnos aquello que te honra a ti, aquello que te pone una sonrisa en tu cara, pero también aquello que nos da el poder para hacerlo. Gracias, Señor, que no eres un Dios demandante y exigente que nos deja solos en esta lucha. Tu palabra dice que tú nos das el querer como el hacer. Y quiero darte unos cuantos segundos, ahí donde estás, para que puedas decirle a Dios en este momento: Señor, aquí está esta área que tú conoces. Aquí está esta lucha, aquí está este mal hábito. Reconozco que yo en mí mismo no tengo el poder, pero tú sí lo tienes. Te lo dejamos en tus manos y sabemos que tú vas a hacer una obra y no vas a desistir de ella hasta el día en que te volvamos a ver. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.